Vamos a empezar, chicas. Esta es compartir la pantalla. Entonces, este módulo se llama, ese es el módulo 4, el copy en Instagram. También vamos a hablar un poco del storytelling, de cómo hacer historias de marca, historias del producto, historias del cliente, historias de dónde sacaron los nombres al producto o el servicio, todo esto que es muy interesante, que es lo que se basa prácticamente Instagram. Y voy a contar algunas historias mías, historias del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo yo en este momento, para que ustedes vean cómo funciona esto y también que yo las he contado en redes sociales y que obviamente eso funciona mucho y muy bien si se hace con videos y todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Cómo poner a punto tu copywriting en Instagram y potenciarlo gracias al storytelling. 2, las claves que necesitas para dominar y contar tu historia de marca, mensaje de marketing y tono de voz, o sea, tu personalidad. Aquí cuenta mucho la forma de cómo lo cuentas, cómo te comunicas, lo que hemos hablado las veces pasadas con el tono de voz tuyo, tu forma de hablar, nada de si hablas muy con tecnicismo, de esa misma forma escribes, si hablas de una forma más sencilla, de esa misma forma escribes. ¿Para qué? Para que la gente te vaya reconociendo cuál es tu forma de comunicarte. Es súper importante, porque imagínate, si yo te escucho a ti hablándome con cosas técnicas, pero a la hora de escribir el copy lo escribes sencillo, yo voy a pensar de que eso no es tuyo. Es muy fácil detectar de esa forma si esa persona es la que escribe o no es la que escribe ese texto o ese copy. Entonces, no sirve mucho ir a copiar y pegar textos de otros. Poner mucho cuidado con eso, porque muchas personas lo que hacen es ir a copy y pega de otras personas, y creo que eso es un error que la mayoría de gente comete, por lo que hemos visto en los módulos anteriores, ¿sí? Uno es el nivel de conciencia, no es el mismo del mío al del otro cliente, ¿sí? Al que voy copy y pego de un Facebook, por ejemplo. Esa persona lo escribe porque entiende que las personas, ese nicho al que le escribió, tienen unos dolores específicos, ¿sí? Tienen unos miedos, tienen unos traumas, tienen una transformación diferente. Entonces no sirve de nada ir a copiar y pegar textos de otros, ¿sí? Muy importante esto, el tono de voz tiene que ser un tono propio y de esa forma escribir. Entonces, punto número 3, generador de ideas para compartir tu historia de marca y ayudar a tu comunidad. Esos son los 3 puntos que vamos a ver ahorita. ¿Qué queremos las personas cuando entramos en redes sociales? Cuando tú lees los textos, que sean reales, que tengan personalidad única. Otra vez es muy importante, contenido delicado. ¿Qué es el contenido delicado? De por sí, imagínate tú entrar a una casa donde inmediatamente te estén gritando, te estén insultando. ¿Qué es lo que tú haces? Inmediatamente tú huyes de ahí. Lo mismo pasa con las redes sociales. Tienes que comunicarte de una forma de que la gente sienta como que no te están siempre juzgando o no te están siempre criticando. Hay muchos creadores de contenido que lo que hacen es siempre tratar de dar muy duro, como, o sea, todos conocemos estos influencers. Hay 2 o 3, no sé, quizás como Carlos Muñoz, que tiene una personalidad, una forma de comunicarse, que eso hiere a muchas personas, es inconsciente, pero él lo hace porque él ya tiene miles o millones de seguidores, entonces puede darse ese gusto o ese lujo de comunicarse así con las personas. Y incluso hasta el mismo Mauricio Benoist tiene esa comunicación, pero él lo hace porque tiene miles o millones de seguidores. En este caso, para una persona que está iniciando, no está bien que se comunique de esa forma, porque puede suceder de que mucha gente te deje de seguir por eso. Por eso es importante que esa forma de comunicarse sea una forma más delicada, ¿sí? Más llegándole más al corazón de las personas que atacándolas. El 3, el compromiso con la audiencia. ¿Cuál es el compromiso con la audiencia? Si tú estás creando tu propio nicho, no puedes dejar de crear contenido. Tienes que crear contenido constantemente, mínimo 4 veces por semana, como ya hemos hablado. 3, 4 veces por semana es un buen punto, y que obviamente en las historias, pues estás publicando todos los días historias.
todos los días, constantemente historias, mínimo 6 7 historias, para que se vaya como creando esos lazos con las personas, haciendo preguntas, haciendo encuestas. Cuando haces las preguntas, cuando haces las encuestas, tener historias antes de no ir a atacar de una a las personas con diciéndole, oye, tengo un producto gratis o tengo un servicio pago, no, sino que lo lleves por historias y al final tú ofrezcas tu producto gratis o tu servicio pago de lo que vayas a ofrecer. O simplemente si tienes algo que hayas creado en el momento, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, de que no lleves a las personas directo allá. Eso ya lo hemos hablado antes, pero otra vez es muy importante que lo tengan en cuenta. Primero llevas al cliente a un camino, por un camino, y después le ofreces ese servicio. De esa forma vas creando un lazo, compromiso con las personas. Entonces, crea lazos que impacten a tu audiencia. ¿Por qué? Porque esto se fijan en la memoria de tus seguidores. Es el hilo conductor que te permite entablar conversaciones y es un rasgo de las marcas auténticas. Marcas como quizás el mismo, marcas como, espera, yo creo que la silencio, que es que están haciendo mucho ruido. Eh, es el hilo conductor que te permite entablar conversaciones, es un rasgo de las marcas auténticas. Ustedes miran cómo se comunican las marcas grandes de verdad. Si miramos, por ejemplo, el mismo Starbucks puede ser, Starbucks es una marca que se sabe comunicar muy bien con las personas. Ellos, sabes, incluso con un solo café, que es lo que te venden, transforman un café, transforman el mismo, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de empresas como Google, tienen una forma de comunicarse súper bien con las personas. Hace poco, por ejemplo, Google se dieron cuenta de que ellos no estaban en París, exactamente en París, la gente no estaba buscando muchas cosas en París por Google. Estaban utilizando más Godzilla y todos estos otros buscadores. Entonces lo que hicieron fue que crearon una campaña publicitaria donde, imagínate cómo es esto de loco, que con un buscador que es Google, tú dices, oye, ¿cómo voy a crear algo que conecte con las personas y ellos no pueden mostrar a alguien real? O sea, es simplemente un buscador, no puede ser una persona. Empezaron a escribir, por ejemplo, en Google, donde hicieron un video donde, por ejemplo, la persona llegaba y buscaba cómo, con cuánto dinero vivo en París, cuánto dinero se necesita para vivir en París. El siguiente, y esa era la primera. La siguiente decía, cómo conseguir pareja en París. La siguiente decía, cómo crear un hijo en París. La siguiente decía, cuáles son los lugares para visitar en familia en París. Y mire cómo a través de un buscador se fueron creando una historia que conectaba con las personas. O sea, era una persona que se quería ir a vivir a París, que no sabía cuánto era el costo de vida en París, que quería saber cómo conquistaba una chica en París, que quería saber cómo se creaba un hijo en París, quería saber cuáles son los lugares para ir en familia en París y a través de un buscador. Entonces no hay excusas de que no puedes contar historias. Si lo hace un buscador, lo hace cualquier persona, lo puede hacer. Eso es algo brutal y que lo hace todas las empresas grandes han encontrado una forma de comunicarse y en este caso, obviamente, pues ellos la tienen súper clara. La tienen súper clara y saben cómo se comunican y más en Instagram, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay unos copies que son muy interesantes que ellos hacen porque es una forma de comunicarse que más allá de eso, lo mostrarte una bebida. Por ejemplo, aquí dice, ha vuelto la primavera y nuestra promo favorita, disfruto del tata y no sé qué. Pero lo que yo quiero que entiendan es que aquí ni siquiera te están describiendo qué es lo que tiene este jugo o qué es lo que tiene el café, porque eso es simplemente, a la gente eso no le importa, porque todos sabemos cómo se hace un café.
Lo importante es que detrás de este café, ellos te cuentan la historia del porqué de ese café, del porqué el nombre de ese café, y te cuentan una historia de dónde sacaron el café, cuáles fueron los campesinos, de cuál fue el país, la ciudad, y esto es súper interesante, porque no estamos viendo solamente el contenido con el típico contenido que te describe qué es un plato de arroz y te dice cómo se hizo el arroz, no, lo que la gente quiere ver es, oye, ¿qué te hizo a ti que montaras ese restaurante? ¿Por qué montas ese restaurante y por qué no una peluquería? ¿Por qué no una barbería? Entonces cuenta la historia, ¿sabes? Cuando llevas a la gente en esas historias, esto funciona súper bien porque nos conectamos a través de eso, de las historias. Imagina, a partir de esto que hizo Google, obviamente empezó, se explotó mal las búsquedas en Google en París, cosa que no estaba sucediendo antes de la historia. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero empezar con un ejercicio y este es un ejercicio, es algo, voy a contarles una historia que es algo más mío y es el por qué yo dije, quiero empezar a ayudar y quiero empezar a ayudar, en este caso, emprendedores. Y esto fue hace más o menos, esto fue hace más o menos 3 meses, 4 meses atrás, por diciembre, no estaba teniendo muchos resultados y entonces yo me dije, oye, ¿por qué no empezar con esto que ya sé? ¿Por qué no ayudar a emprendedores? ¿Por qué no ayudar a esas personas que siento que la mayoría están muy perdidos? ¿Sabes? La mayoría no tienen ni siquiera idea de qué hacer en redes sociales, no tienen idea de cómo empezar en redes sociales. Mucha gente sí tiene ganas y entonces quiero ayudar a esas personas que tienen ganas y que quieren empezar. Eh, disculpe, segundo, ¿puede pagar el audio, por favor? Entonces, por eso fue que yo me di, como dije a la tarea, oye, voy a empezar a crear talleres, voy a empezar a ayudar, ¿sabes? Y empecé haciendo talleres gratis, donde no cobraba nada. Hice tal vez de diciembre, enero, 20, 30 talleres, prácticamente todos los días. Talleres de Facebook, talleres de Instagram, talleres de YouTube, talleres de Facebook Ads, de Google Ads, y empecé a hacer muchos talleres. ¿Qué sucedió con esto? Empezaron a llegar personas, empezaron a llegar clientes que ya me decían, oye, ¿hay algo más? O sea, que le vendí, ya algo que le vendieran, ya no era algo gratis, sino que la gente me buscaba para que yo le vendiera algo. ¿Pero por qué? Porque primero has dado valor. Entonces, por eso, ya después dije, oye, vamos a crear un taller más completo de Instagram, vamos a crear un taller más completo sobre marketing, donde le enseña, obviamente, a las personas de forma paga y les dé unas herramientas para que ellos empiecen. Y por eso fue que empecé con todo este mundo, ¿sabes? Porque la misma gente me fue llevando y me fue diciendo qué era lo que funcionaba y que no funcionaba. Porque si no les hubiese gustado, seguramente nunca me hubieran pedido que les vendiera algo, ¿sabes? Pues, por eso hoy me doy el lujo de estar aquí frente a ustedes haciendo esto, porque primero he pasado por un proceso de ir a entregar muchísimo valor y cuando tú entregas valor, obviamente todo esto se devuelve. Y esto es muy sencillo porque tú no necesitas irte con cosas súper complicadas, cosas que tú no sabes, sino que la forma más fácil de empezar es con lo que tú ya conoces. Cuando tú creas un producto, cuando tú creas un servicio, cuando creas un taller, la forma más fácil es comunicarte sencillo. Y comunicarte sencillo también es que el valor que tú entregas sea sencillo porque ese concepto lo tienes súper claro contigo. Si tú ya sabes que tienes un concepto de qué es, por ejemplo, la PNL, pues habla sobre PNL, pero no te metas con, no sé, con el marketing si no sabes de marketing. O sea, esto se trata de comunicarse de una forma que tú ya sabes lo que estás hablando para que puedas fluir. No se compliquen mucho al momento de contar una historia, por ejemplo, al momento de escribir, al momento de hacer cualquier cosa o contenido en redes sociales. Se trata simplemente de ir a lo que tú ya sabes. Entonces, aquí es donde entra esa primera parte que es, ¿qué problema soluciona tu negocio o tu marca personal? Que eso ya lo vimos en el módulo anterior, que yo creo que ya lo tienen que tener claro de qué es lo que qué es el problema que solucionas.
Y en el punto número 2, ¿en qué momento tú, alguien de tu entorno, también sintió lo mismo? Porque, por ejemplo, yo dije voy a empezar a ayudar a emprendedores? Porque yo también estaba en esa misma condición de que no sabía, no tenía claridad de lo que estaba haciendo, pero como ya llevaba un proceso, simplemente lo único que hice fue como encuadrar puntos y decir, oye, ¿por qué si la mayoría de emprendedores me buscan y otros compañeros de grupos me buscan a que yo les explique por qué no les entrego ya algo más de valor? Pago. ¿Pero por qué? Porque primero yo pasé en este proceso, yo estuve ahí en ese proceso. O sea, qué bueno sería que eso que tú vas a entregar, estés primero tú en ese proceso de decir, oye, voy a ayudar a, no sé, a sanarle la vida a una persona en X o Y forma, es porque yo estoy en ese proceso. Entonces cuenta esa historia para que conecte con las personas, ¿sabes? Por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo de cómo una persona, esto es lo que se llama el famoso viaje del héroe, ¿sabes? Aquí, conecte tu pasado conecte tu pasado con tu negocio y que se conecte con tu cliente. Las historias son el camino más directo para conquistar las emociones de nuestros clientes. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Roberto Gamboa, que esta es una persona muy famosa en el mundo del marketing? Él aquí te va a contar, por ejemplo, cómo hizo para pasar él de donde estaba a llegar a ser lo que es hoy en día. Entonces aquí te dice, por ejemplo, cómo cuenta la historia de él. Dice, tienes que ver estas 4 fotos, es importante. Entonces aquí empieza, en ocasiones hay traffickers que me han dicho, Robert, a veces parece que me hablas a mí. Tus palabras describen exactamente mi situación, a lo que yo siempre respondo lo mismo, es que yo he sido tú. Aquí empieza a contarte, dice, ¿cómo pasé del punto A al punto B? Entonces, ¿cómo pasó del punto A de desempleado, cobrando el paro y grabando videos en casa con un extraño equipo y peores zapatillas de andar en casa, un palo de billar, una caja de vitaminas donde meter mi móvil? En esos días tenía una ambición tan grande que quería hacer algo diferente, viajar, ser libre y hacer algo más que el resto de robots a mi alrededor. Incluso rechacé una oposición, algo que mi madre nunca entendió. Quería diseñar mi futuro, ser experta en compra de tráfico. Ta, ta, ta. Aquí te sigue contando y dice el punto B. Han pasado algunos años y miles de horas de esfuerzo continuo, menos pelo, menos horas de sueño y algunos speedifenes, más que la media. Pero no solo he transformado mi vida completamente, siendo el dueño total de mi destino. Estoy al frente de un equipo de más de 30 personas que se dejan el alma en cada día en ayudar a nuestros alumnos. Ta, ta, ta. Entonces mira cómo te cuenta y te lleva a él una historia donde te dice de cómo pasó de no tener nada absolutamente, de estar quebrado, a tener hoy en día ya no 30 empleados, porque esto fue en el 2019, sino prácticamente una persona que tiene 200, 300 empleados, porque es uno de los mejores traffickers del mundo digital. Entonces, de esta forma, él está contando aquí su propia historia, ¿sí? ¿Cómo pasa? Ese es el famoso, lo que se llama el viaje del héroe. Entonces, aparte de las historias, ayudan a simplificar conceptos y mensajes complejos, ayudar a generar comunidad, porque la gente empieza a identificarte con eso que tú estás haciendo, diferenciarte de tu competencia, porque obviamente la historia tuya es única. Ninguna persona puede decirte que eso que te estás diciendo es mentira, porque es tu historia. Hasta tu propio hijo que está al lado, tu pareja, nadie puede decirte que no sea verdad porque nadie lo ha vivido como tú. Por eso el tono de voz es único, porque si yo te cuento una historia, aunque mi mamá la haya vivido conmigo, ella no puede decirme que no es verdad, porque yo la viví de una manera, porque la vivimos desde nuestra perspectiva, entonces la cuento en esa perspectiva mía, de lo que me enseñó, de lo que me dejó. Habla de los valores únicos de tu negocio, informar, persuadir y vender de manera efectiva. Las historias son brutales para todo esto. Por eso es importante aprender a contar historias. Entonces, formato de historias, el viaje del héroe, este era uno de los ejemplos que ya les había mostrado de Roberto Gamboa, que funciona muy bien. Es el formato que más inspira a la audiencia. Obviamente todos sabemos que cuando tú cuentas esa historia de cómo pasaste a donde estabas, a llegar a ser lo que eres ahora, esto conecta súper bien con la gente. Por ejemplo, en mi caso personal, me acuerdo cuando tenía 16 años,
No se me olvida nunca ese momento que le dije a un amigo, estábamos viendo un partido de fútbol, era una final de fútbol que había en ese momento, pero eso fue más o menos en el 2010, 2011, por ahí. Eh, Era una final de Europa League. Todos, no sé si han escuchado a ese jugador que se llama Falcao, un jugador colombiano. Estamos viendo esta final donde yo le decía a mi amigo, algún día voy a estar en ese estadio. Ese es el estadio de Porto en Portugal. Eso fue hace un poquito, casi 10 años, un poco más. Y en el 2019 yo logré cumplir ese sueño. Yo le dije a mi amigo, y algún día voy a estar en ese estadio. Me acuerdo que en ese momento mi amigo me dijo, está loco, o sea, si ni siquiera tenemos para comer, tú estás pensando que vas a estar en Europa y aparte por allá en Portugal, se necesita mucho dinero para ir hasta allá. Y en el 2019 yo cumplí ese sueño. ¿Por qué? Porque todo se puede lograr, pero todo comienza en creerse ese cuento que tú eres capaz. ¿Qué haces ahí? Estás contando una historia donde estás conectando y diciendo, oye, ¿cómo pasas tú de un momento donde sales de un barrio que no tienes los recursos, no tienes nada para llegar a Europa, por ejemplo, o para ir a cumplir ese sueño de viajar por el mundo y lo has hecho? Y si me voy un poco más allá, por ejemplo, de niño, que yo crecí en un barrio muy pobre, mucha pobreza súper extrema, de que yo soñaba con viajar y conocer toda Europa. ¿Me creerías si te digo de que en ese momento yo te dijera, oye, en 12 años, en 15 años voy a conocer toda Europa? Obviamente la persona te va a decir que no, porque si tú vives en un barrio donde no tienes ni los recursos, no tienes el dinero, todos los días prácticamente aguantas hambre, no tienes ni para vestirte, entonces ¿cómo tú vas a decirle a una persona que en tantos años vas a conocer toda Europa? Obviamente esa persona te va a decir que no, pero si te dijera que hoy ese sueño ya lo he cumplido. Hoy en día he conocido más de 24 países, 70, 80 ciudades y creo que incluso un poco más. Todo es posible. Ese es el famoso viaje del héroe. ¿Cómo pasas tú de no tener nada a cumplir ese sueño que tú quieres? Entonces, ¿cuál es esa historia que necesita la gente saber de ti? ¿Cuál es esa historia que tienes que empezar a contarle a las personas para que conecten más con tu producto, con tu servicio, con tu marca? Hace unos días yo escribí una historia por acá, vamos a ver si, no sé si está muy abajo, porque a mí me encanta escribir, ¿sabes? Que es una forma súper guay de conectar con la gente y hay que entender de que si no contamos esas historias, seguramente nadie va a saber de nosotros. Yo aquí, por ejemplo, conté algo que decía, eran las 12:30 p.m. del 20 de septiembre de 2009. Ese día apagué las luces del conocimiento. Aún recuerdo ese año con mucha claridad, fue el momento en el que decidí dejar de estudiar. Me veía casi obligado a ir a clases que no me apasionaban, a exposiciones que solo me generaban pánico y ansiedad exponerlas, porque me estaban esforzando, me estaban esforzando a aprender cosas que no quería. Un día decidí hablar con unos compañeros de clase porque pensaba que yo era el único que aborrecía el colegio y me encontré que la mayoría de mis compañeritos les sucedía lo mismo. Todo esto generó dentro de mí mucho odio hacia el aprendizaje. Y puedo decir sin pena alguna que volví a tomar un libro más de 8 años después. Corrí al 2018 y me prometí que si encontraba algo que me moviera de verdad y me apasionara, ayudaría a otros a hacer lo mismo. Hoy en día puedo decirte que tengo muy claro mi propósito después de leerme más de 140 libros en los últimos 2 años, más de 30 cursos tomados y además muchos países recorridos. Puedo decirte que mi propósito es ayudar a emprendedores a digitalizar su negocio y todo gracias a lo que he aprendido a base de libros. Por eso la importancia de la lectura no solo te da mayor conocimiento, sino que además te ayuda aquí le doy algunos beneficios a las personas, y al final solamente un llamado a la acción, sabía la importancia de la lectura. Solo con un libro lo que hago yo es que cuento mi historia de vida, del por qué estoy ayudando a emprendedores y no a otro tipo de personas. Solo a base de un libro. Ves que con cualquier cosa puedes contar una historia. Solamente es que tú cojas eso que tú ya has vivido, eso que tú ya sabes y lo organices de tal forma de que encaje con tu nicho, con esa persona que tú quieres hablar y que te quieres comunicar. Empiecen a escribir historias.
cojan todas esas historias que tienen, ese famoso viaje del héroe, de cómo pasaste de tal punto a tal punto, algo tan sencillo de que simplemente cómo hiciste para aprender un idioma, por ejemplo, y entonces tú conectas eso con tu nicho diciendo de que cualquier persona puede aprender lo que se proponga, porque quizás para ti fue difícil, porque tienes tantos años y quizás o o mantienes muy ocupado, no tienes mucho tiempo, pero aún así aprendiste, entonces tú también puedes lograrlo y conectas esa historia con tu nicho, ¿sí? Pero empiecen a escribir esas historias y estoy seguro de que tienen muchísimas historias que contar, muchísimas historias que la gente necesita saber, pero que si ustedes no las comunican, no las cuentan, no van a conectar con las personas de la misma forma. Todas las marcas hacen esto, absolutamente todas las marcas lo hacen. Si las marcas grandes lo hacen, tú también lo puedes hacer. Entonces, aquí ese formato del viaje del héroe es, por ejemplo, aquí desde que tenía un negocio y lo perdí, conocí un día a un amigo o a una persona y me cambió la vida. Y hoy tengo 10 colaboradores, porque como puse, hoy tengo 5 empresas, ¿sabes? Es el cómo pasaste de no tener nada a tener algo. Ese es el viaje del héroe. Contar esas historias que tú ya tienes. Y esas historias se deben contar, obviamente, con un tono de voz único, genuino y memorable, algo que te identifique a ti. Es el alma de tus textos, refleja tu forma de ser, muestra tu personalidad, tus expresiones propias, tus palabras, las metáforas que eliges. Siempre hablar a través de metáforas. Si ustedes ven todo lo que yo publico, siempre estoy contando una metáfora, cualquier cosa la meto, porque sé que es importante. Entonces, siempre que escribo cualquier cosa, hago una metáfora. Entonces, aquí, por ejemplo, como empiezo aquí, ¿qué tienen en común la película Soul de Pixar y el cliente de tus sueños? Entonces, yo que digo, captar la atención es difícil, retenerla es mucho más. Entonces, por ejemplo, por acá yo digo, ¿qué sentido tendría atraer a muchas personas, pero ninguna de estas sea tu público objetivo? Y empiezo a contarte aquí un cuento a base de qué, de una película y el cliente de tus sueños. Pero siempre que yo estoy escribiendo, siempre lo hago de esa forma, porque entiendo que esa es la manera de cómo la gente la entiende, con metáforas de una relación, con metáforas de algo cotidiano que estamos viviendo siempre. Aquí, por ejemplo, digo, ¿qué es lo que quiere Instagram? Por ejemplo, mire que aquí hago una metáfora corta que digo, por ejemplo, pero ser intenso no quiere decir publicar todos los días. Por ejemplo, cuando tienes una relación, ¿qué prefieres? ¿Tiempo de calidad o simplemente estar con alguien todos los días solo por estar? Utilicé una corta metáfora que es, todo el mundo la entiende porque es de las relaciones y de las parejas y demás. Y te utilizo una pequeña metáfora para explicarte un concepto que quizás para una persona sea difícil. Entonces, lo que hace esa metáfora es que simplifica ese concepto que es complicado para otros. Entonces, siempre utiliza metáforas. Las metáforas funcionan súper bien, algo cotidiano, algo que todos los días estamos viviendo, con eso que quieres contar. Entonces, ejercicio 2, define los 3 adjetivos de tu tono de voz, de personalidad que definen tus textos. ¿Con qué valores se identifica tu marca? ¿Cómo te gustaría que te percibieran tus seguidores? Y piensa en cómo escribes de manera natural, mostrando cómo eres y sin complejos. Muéstrate cómo eres, no pongas palabras o tecnicismos que tú no utilizas, palabras que para algunos pueden ser demasiado difíciles. No, utiliza palabras sencillas, palabras que cualquier persona pueda entender. Y si hay un concepto que tienes que decirlo, porque esa es una forma de decir, no sé, el ADN, explica qué es el ADN de una forma sencilla. Dices el concepto difícil del ADN, pero trata de explicarlo en tus palabras, qué es el ADN, por ejemplo. Entonces, de esa forma vas a hacer que la persona pueda leer todo el texto, porque cuando tú lees algo que es demasiado técnico, la gente no lo lee porque hace gastar, obviamente, muchísima energía. Y como no quiero que me haga gastar mucha energía, pues prefiero no leerlo. Por eso es importante que todo lo que escriban sea algo muy fácil de entender para las demás personas. Entonces, ¿cuáles son los 3 adjetivos que definen tu tono de voz? ¿Sí? Quizás a veces escribes un poco agresivo para que la gente despierte, quizás a veces escribes con un poco
decirlo así, de conexión, para que la gente se conecte con, en este caso, con tu historia de marca, tu historia de vida. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres adjetivos que definen tu forma de hablarte, tu forma de comunicarte? Si ponemos a mirar, por ejemplo, marcas, y tú miras, no sé, supongamos, o lo que decía ahora este tal mexicano, Muñoz, Carlos Muñoz, que se me olvida el nombre, él tiene tres adjetivos que quizás lo definan a él, y es que es uno, es una persona que te habla con muchísimo ego, porque demuestra el ego que tiene, quizás demuestra agresividad en su forma de hablar y su forma de comunicarse, y quizás también eso, que esas dos cosas que él tiene también sean porque tenga baja autoestima. Quizás es una forma de él ocultar su baja autoestima atacando a los demás casi siempre, porque es una forma en que él siempre está comunicando, siempre está atacando. Entonces, si tú ves, yo creo que si tú piensas, yo me imagino que estás pensando casi lo mismo que yo, de que esos son como los tres adjetivos que lo definen a él, porque siempre es muy agresivo, siempre habla con mucho ego. Entonces, mire que es fácil detectar cómo estas personas ya tienen una forma de hablar, una forma de comunicarse. Entonces, son tres adjetivos que lo definen claramente, por ejemplo, a Carlos Muñoz. O si habláramos de Jürgen Klaris, por ejemplo, también. Así siempre está hablando de con ego. Es una persona que tiene muchísimo ego a la forma de comunicarse. Quizás también es una persona, a veces hasta tiene como esas dos personalidades, de que habla a veces es con mucho amor o a veces es con mucha agresividad. Sí, tiene esas dos caras, pero es una forma de jugar también con las personas. Obviamente eso lo hacen mucho para venderte y todo el cuento, pero tienen tres adjetivos que los definen claramente y que cualquier persona a la hora de leerlos ya entiende que son ellos, ¿sabes? Cualquier persona a la hora de comunicar o a la hora de ver el contenido de estas personas que ya tienen muchísimo recorrido en el mundo digital, ya sabe que se trata de Jürgen o que se trata de el mismo Carlos Muñoz, por ejemplo. Entonces, el contenido de valor responde a estos tres verbos: ayudar, entretener y responder. Hay que tener muy en cuenta eso, que cuando las personas, sea el comentario que te hagan, siempre tienes que responder, siempre. No importa si te manden una carita o te manden lo que sea. ¿Por qué? Porque es una forma de crear comunidad. Y crear comunidad no solamente entregando valor, también es hablando con las personas. Y responder también puede ser de que empiecen a crear historias, no solamente historias de mostrar eso, sino que, por ejemplo, hagan encuestas. Pregúntenle a las personas qué es lo que quiere que tú muestres en tu cuenta, sea cual sea la cuenta. Pregúntele, así, si nadie o sea, estoy seguro de que si tú lo haces muchas veces la gente te va a responder, pero traten de hacer encuestas, de preguntarle a la gente, ¿sí? Hacer esos cuestionarios que se hacen en historias de que, oye, ¿qué te gustaría aprender? Entonces pones varias opciones, quieres aprender de, no sé, de lo que quieras, de marketing, quieres aprender de storytelling, quieres aprender de copywriting, pones varios puntos donde la gente te responde y te diga qué es lo que quieres que tú le enseñes. Obviamente eso dirigido a tu nicho, qué es lo que tú quieres, lo que la gente quiere aprender, entonces eso tú lo das. Por ejemplo, si lees libros, tú muestras tres o cuatro libros, tú dices, oye, ¿qué libro te gustaría que me leyera esta semana? Entonces, publica los libros y que la gente te diga qué libro quieres que tú te leas esta semana. Y entonces, de esa forma conectas muchísimo con la gente, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante, responder todo lo que la gente te diga, todo lo que la gente pregunte y preguntarle para que la gente te responda. Obviamente, contenido que entretenga y ese contenido que ayuda. Y el contenido que ayuda básicamente es el contenido bueno. Hay que empezar a publicar contenido bueno, pues, porque creo que simplemente el hecho de solo publicar por publicar una historia o publicar algo que tomaste un café y esto, no estás ayudando a nadie. Pero si tú vas y publicas un contenido donde estás tomándote un café, pero me cuentas una historia del por qué estás tomándote ese café, quizás tú dices, eh, aquí sentado, estoy aquí sentado en este parque donde me encontraba tal cosa, estaba meditando y caí en cuenta de que quizás a veces en la vida damos todo por hecho y no nos damos cuenta de que eh,
tal vez, no sé, por ejemplo, tal vez no nos damos cuenta de que todos los días amanece, pero que quizás si mañana no amanece, quizás si mañana no se pone de día, empiezas a hacer cuestionar a la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no se cuestiona estas cosas. La mayoría de gente, como damos todo por sentado, creemos que es lo normal de que amanezca. Pero puede ser una pendejada, pero es algo que ayuda más a conectar con la gente que simplemente ir y sentarte, tú subir una foto con un café, pero no contarme nada. Cuando tú subas una foto, una imagen, lo que sea, siempre tienes que colocar copy, el texto. Siempre debes poner texto. Si tú no estás haciendo con texto, no estás haciendo nada, absolutamente nada. Yo, todas las imágenes que publico, todo tiene que tener texto. Si no tiene texto, eso lo publicó alguien por mí, pero todo tiene que tener texto. ¿Por qué? Porque entiendo de que esto es una forma y esto está bien, crear un contenido, pero la segunda forma de cómo tú le llegas a más gente es creando el texto. La segunda forma es haciendo un texto, haciendo un copy. Tipos de historias, pues, por ejemplo aquí, historias de tu negocio, cómo comenzó tu empresa, empezar a contar esas historias del por qué empezaste a emprender, por ejemplo, de dónde viene el nombre de tu marca, por qué le pusiste ese nombre, si tienes un negocio, no sé, el negocio que tengas, por qué pusiste ese nombre, tu empresa sufrió alguna crisis importante, lo mismo, a la gente le encanta las historias de obstáculos. Otra vez, la gente le encanta que tú le cuentes cómo pasaste de dónde estabas a dónde estás ahora. Cuenten todas esas historias, no les dé miedo contar que es la única forma de que tú conectes. Si ustedes miran a todos estos influencers y ustedes conocen, todo lo que ellos hacen todos los días es contarte una historia. Siempre te están contando las historias y te dicen una cantidad de cosas que pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero es la forma en cómo te venden. Si no te has dado cuenta, la forma en cómo venden los influencers es con historias. Es la forma en cómo ellos venden. No te venden de otra forma, porque es la forma de conectar con la gente. Entonces, ¿cuál es esa historia de tu negocio que necesitas contarle a la gente para que la gente sepa? De tu marca. Comparte una historia de tu marca para que la haga única. ¿Cómo es un día en la vida de tu empresa? En historias, por ejemplo, que esto funciona muy bien. En las historias, tu empresa está ligada a una ciudad o a una región por alguna razón en específico. Quizás tú dices, oye, el nombre de la empresa, no sé, está muy conectado a tal ciudad porque es donde empezó, pero me tuve que emigrar a otro lugar y hoy estoy, no sé, estoy en Europa, pero empecé con este negocio en un barrio tal en, no sé, en Perú, ¿sabes? Cuentas esa historia y esto funciona súper bien. Otra vez es una historia que te va a ayudar a conectar más con las personas. ¿Hay alguna tradición dentro de tu equipo asociada con tu marca? Por ejemplo, así tengas simplemente, como quizás no tienes colaboradores ahora, pero puedes tener quizás tu pareja que te ayuda o tu hijo que te ayuda. Entonces, ¿qué es eso que hacen normalmente entre ustedes? Leer libros, tal vez contarse qué aprendieron durante el día, ese tipo de cosas, contarlas. Todo eso todo esto funciona muy bien en historias en Instagram, ¿sí? Cuenten esas historias para que conecten con la gente. La historia de tu producto, cómo nace tu producto, como le contaba, por ejemplo, yo ahora del por qué yo decidí crear esos talleres, porque me di cuenta de que la mayoría de personas no tenía una claridad de lo que estaba haciendo, que la mayoría de personas no siquiera sabía crear una cuenta en Instagram. Entonces, por eso nació y por eso esto que estoy haciendo, este método Focus, por eso fue que nació. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy contándote una historia del por qué me surgió la idea de crear este taller. Entonces, si tú no cuentas la historia, si tú no la comunicas, la gente nunca se va a dar cuenta de esto y seguramente, pues obviamente no vas a vender, no vas a obtener los resultados que quieres. Pero si tú quieres empezar a vender, tienes que empezar a contar historias y empezar a conectar con la gente. ¿Cómo conectas con la gente? Entregando valor.
Es la única forma. Si no entregas valor, puedes ir a tomar 2.550 cursos y te vale de nada. Eso no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Yo si algo entendí es que si tú aprendes algo hoy, mañana lo entregas. Mañana lo entregas con una historia. Cuentas la historia del por qué decidiste entregar, entonces por qué estás enseñando esto a esa persona. En qué te inspiras para ser creativo y mejorar tus productos o servicios? ¿Qué hay de único en tu producto o servicio que te diferencia de tu competencia? Todo esto son historias que puedes contar. ¿Qué te diferencia a ti de los demás? Qué no tiene los demás que tú tienes? Por ejemplo, aquí donde dice en qué te inspiras para ser creativo y mejorar tus servicios o productos, es que básicamente, por ejemplo, el mío, yo lo creo con las personas. Entonces, esto hace que se diferencie del resto porque la mayoría de productos que tú encuentras afuera ya están prácticamente creados. Ya te los venden empaquetados en cursos grabados y esto lo que hace es que sea uno más del resto. Pero si yo vengo y lo creo con las personas, esto me diferencia del resto de productos o servicios que hay en el mercado. La mayoría están grabados. De tu equipo, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido aprender a delegar? Historias personales y anécdotas que aprenden entre ustedes. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración, series, libros? Obviamente, si no tienes un equipo, puede ser de un mentor que aprendiste de ese mentor, que aprendiste tal vez de, no sé, como te decía ahora, de tu hijo, de tu pareja, que sea el que quizás te ayude. Vamos a mirar, Maider. Creo que por acá había una historia de Maider Tomasena. Vamos a ver, yo creo que no sé si la tiene muy abajo. Seguramente sí. ¿Cómo es que esas personas también van y nos cuentan historias y se comunican con nosotros? Creo que es esta de acá. Por ejemplo, aquí ya te cuenta una historia del equipo y te dice, cuando emprendí, mi plan era estar sola. Lo repetía cada vez que alguien me escribía y le daba varios meses para empezar a trabajar conmigo. Lo siento, tendrás que esperar. Intenté formar equipo varias veces, pero no funcionó. Y no funcionó por mi culpa. Lo siento, no eres tú, soy yo. Porque podría decirte que era por la espiral en la que estaba metida y porque mi cabeza me jugaba malas pasadas en todo el proceso, pero realmente tenía miedo de dar este paso. Y y si sale mal, y si no puedo pagar, y si el trabajo sale peor. Formar un equipo nunca fue mi plan inicial y sin embargo con el tiempo se ha convertido en la mejor de mis planes de en el mejor de mis planes de esta aventura. Y aquí estamos, dice los nombres de las personas que trabajan con ella y yo no puedo sentirme más afortunada de estar con ellos cada día con nuestra escuela Copywriter porque esto ahora es mucho más divertido y gratificante. Y aquí te sigue contando la historia. Y aquí dice, en el 2019 he aprendido a tomar decisiones más rápido, a liderar, a liderar mejor y por encima de todo escuchar esa vocecita que llevo dentro. Un año de retos y más responsabilidades, pero ha sido divertido y de lo más creativo. Y mi mayor regalo de corazón del año que llegó en julio, dar a luz a una niña increíble, tal cosa, y te sigue contando una historia de su hija, pero mire cómo solamente con una historia de que ella empezó, de que no le gustaba tener colaboradores, ahora ya le gusta obviamente, y pues esto fue en el 2019, y obviamente esta persona ahora ya no tiene 6 o 7 colaboradores, sino que tiene muchísimo, 30, 40, 50, porque la Maider Tomasena es una de las mejores copywriters de, de los hispanohablantes. Tiene casi 90.000 seguidores. Entonces, mire que todas estas personas siempre les están contando historias. Entonces, si las grandes marcas lo dicen, lo cuentan, nosotros también tenemos que contar historias. Tenemos que dejar ese miedo de, oye, ¿qué cuento? ¿Qué voy a decir si yo no tengo nada que contar? Estoy seguro de que tiene muchísimas historias que contar, pero si no empiezas a escribirlas desde ahora, seguramente no te va a salir ninguna. De tus clientes, ¿qué preguntan por privado? Comparte sus comentarios, aporta cómo te sientes al respecto.
sea, cuando la gente te comparte algo, tú no solamente compartes y haces el pantallazo de lo que la gente te dijo, sino también cuenta cómo te sientes tú con ese comentario que te hizo la gente. Sí, que te dijeron que tu trabajo lo haces muy bien, entonces, oye, ¿cómo te sientes que alguien te diga que el trabajo lo haces muy bien? Coméntalo para que otras personas también se inspiren y te digan en qué los has podido ayudar tú. Casos de éxitos y testimonios de transformación y cómo les ayuda a pasar del punto A al punto B. Y otro es crear un hashtag con el que se identifique en tu comunidad, que eso ya también lo hemos hablado. Esas son formas de contar historias. Tú cuentas historias con todo lo que tengas, todo lo que te ha dicho la gente, empieza a contar historias, ¿sí? Esas personas que te dicen a ti, haces muy buen trabajo, oye, ¿cómo me has ayudado? ¿Cómo me has servido? Empieza a contar una historia de eso, de que fulanito te dijo tal cosa y que quizás, por ejemplo, empiezas contando la historia diciendo, eh, Camila, hace unos días conocí a Camila, donde se encontraba en una situación muy fuerte de su vida y gracias a que ha venido tomando algunas sesiones conmigo, ella ha aprendido a controlar sus emociones. Y como ha aprendido a controlar sus emociones, gracias a una técnica que he venido aprendiendo en los últimos meses, en los últimos años, también estoy dispuesto a que esta herramienta le sirva a más personas. Entonces ahí vas y la conectas con la otra, con esa persona que te estás comunicando y le dices que si quieres que también la ayude, oye, mándame un mensaje por privado. O simplemente responde con un sí si quieres que también te ayude a ti. Cosas así, pero a veces estás contando una historia de una persona que te escribió, cómo tú la habías podido, quizás, cómo la ayudaste en cualquier cosa, por sencilla que fuese. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hay aquí? Es crea tu propio generador de ideas de contenido por temáticas en un Excel, ¿sí? Ideas de cuál es esa historia que tienes para contar de tu marca, de tu negocio, de tu producto o ese servicio que vas a empezar a ofrecer, que estás vendiendo, no importa, siempre puedes contar historias, historias de los clientes, de las personas que te llegan, historias como ya le dije, el equipo no necesariamente es que si tienes más colaboradores, no, cuenta la historia de esa persona con la que te ayuda, esa historia de esa persona que está al lado tuyo ayudándote, cuáles son las cosas que hacen regularmente para tener más ideas, porque si no lo tienen, es importante de que empiecen a tener a alguien al lado y que les ayude. Tienen que dejar de ser ese de todito que es el que hace todo porque no van a llegar a ningún lado. Si quieren de verdad crecer, tienen que empezar a decirle a otras personas que les ayuden. Oye, no tengo dinero para pagarte ahora. Ok, no importa, pero vas a tener. Le dices a un sobrino, al abuelo, al que sea, pero si tú no hablas, si tú no te comunicas, es porque de alguna forma también te estás conformando con los resultados que tienes hasta ahora. Que si tú quieres de verdad crecer, dile a esa persona que tienes al lado, a tu pareja, a tu hijo, a tu nieto, al que sea, que te ayude. ¿Para qué? Para que te ayude a generar ideas. No te quedes solo con lo que yo le he mostrado, no, para que te ayuden a generar ideas, para que te ayuden a quizás a manejar una herramienta que tú no sabes, a que te ayuden a crear un servicio, un producto con eso que tú ya tienes, porque estoy seguro de que una persona que no sabe nada de lo que tú haces, si tú pides la opinión, esa persona seguramente te va a ayudar, pero si tú no te comunicas, no lo vas a lograr. La única forma de crecer es teniendo un equipo. Y un equipo no necesariamente son personas que tú le pagas. Tú puedes tener un equipo con tu hijo, con tu pareja y con tu nieto. Y ese es tu equipo. Y así empiezan todas las marcas han empezado de esa forma. Entonces, cuando eso suceda, tú vas a empezar a contar esas historias para que inspires a otras personas, para que motives a otras personas y de esa forma pues conectan más contigo. Copywriting para escribir pies de fotos y multiplicar el impacto de tus publicaciones. Entonces, 9 formas de escribir e iniciar un copy en Instagram. Paso uno, por ejemplo, el que yo les mostré ahora, que era con fecha y hora concretas, que aquí, por ejemplo, es otra historia que puedo contar, si yo puedo decir, eran las 2 p.m. del 12 de abril de 2008. Ese día apagó las luces mi hermano de tan solo 18 años.
Aún recuerdo ese momento, estaba yo sentado con mi hermano almorzando y llegó un amigo y le dijo que lo invitaba, que salieran un rato, que no se demoraba nada. Y entonces yo le dije que no saliera y él me dijo, no, no voy a salir, me dijo mi hermano. Y el amigo insistía, insistía diciéndole que sí, que salieran. Y mi hermano me dijo, oye, en 5 minutos vuelvo, voy a ir con él a hacer una vuelta y ya vengo. A los 5 minutos volvió por un amigo corriendo diciéndome que había matado a mi hermano. Aún recuerdo ese momento y lo recuerdo con, quizás no con tristeza ni con odio hacia esa persona. Eh, Solamente lo único que puedo decirte es que me ha traído muchísimos aprendizajes y que si no hubiese pasado ese momento de mi vida, hoy yo no estaría aquí frente a ustedes, porque eso que sucedió fue lo que hizo salirme de ese barrio donde yo crecí, fue lo que hizo sacar todo lo que yo sé, sacar todo mi, por decirlo así, todo mi potencial y todas las ganas de vivir, porque a partir de ese momento yo lo que hago simplemente es disfrutar cada segundo de mi vida, porque he entendido de que la vida se te va en 5 minutos. Y eso es una historia real, es una historia de mi vida. Entonces, puedes empezar a contar cualquier tipo de historia. Todas esas historias te ayudan a conectar mucho con la gente. ¿Ves? Ahora te conté una historia diferente y aquí te acabo de contar otra historia con la misma inicio. Simplemente, obviamente, la idea es que tú, esa historia que vas a contar sea una historia real y que si te sabes la hora en la que sucedió y sabes la fecha, mucho mejor. En este caso, pues yo me sé obviamente la hora y la fecha porque son cosas muy fuertes y pues obviamente te acuerdas. Como todos nos acordamos del día de las Torres Gemelas, entonces cuentas hasta una historia del día que estabas haciendo el día de las Torres Gemelas, por ejemplo, esa sería una forma. Paso número dos, dato concreto personal o un cliente. Quiero contarte lo que pasó hace tan solo un par de meses y que hoy me da derecho a estar aquí frente a ustedes impartiendo este curso. Lo que les decía ahora, hace solo 3 meses, hace 3, 4 meses más o menos, me encontraba yo en una situación en la que yo no sabía qué hacer. En ese momento de mi vida me encontraba como en, oye, he tomado un año cantidades de cursos, he leído cantidades de libros, pero aún no estoy monetizando. Y me prometí de que en ese momento donde yo ya supiera qué es lo que quiero hacer, ya tuviera claridad de lo que quiero hacer en mi vida, en ese momento lo que haría era empezar a ayudar a otros emprendedores. Y cuando me di cuenta de que lo que yo quería era empezar a hacer esos talleres de marketing, empecé a crear muchos talleres gratis, entregué valor por más de un mes, y después empecé a vender y a monetizar porque la misma gente me lo pedía. Y por eso hoy tengo prácticamente el derecho a decir de estar aquí con ustedes impartiendo este taller. ¿Ves? Solamente con algo que es real, algo que te ha sucedido, algo que que estás viviendo quizás en este momento, que tú no lo puedes dar por sentado, porque eso que tú estás haciendo ahora, el hecho de que estés estudiando todos los días, lo que estés haciendo, tú puedes contar una historia de eso, pero si tú no piensas más allá, si no piensas fuera de la caja como hemos hablado, seguramente no vas a generar esas ideas, pero necesitas empezar a escribir todas esas ideas que te están fluyendo ahora, esas historias. Oye, me trasnocho hasta las 3 de la mañana todos los días estudiando, cuento esas historias para que conectes con la gente. Oye, no es que todos los días llego a trabajar trabajo hasta las 3 de la tarde, después voy y cuido a mi hijo, después voy y tengo que ir a estudiar, después voy y tengo que ir a hacer otro trabajo y no sé qué. Cuenta esa historia, cuéntale la historia a la gente. El paso 3, con preguntas. A mí me encanta empezar con preguntas. Yo siempre, casi siempre, no sé si han visto, siempre empiezo con preguntas en Instagram. Sabemos pensar, por ejemplo, cuántas veces nos hemos parado frente a un pizarrón, pero nos quedamos en blanco sin tener que decir o cómo hacerlo. Yo casi siempre, todo lo que publico, siempre estoy empezando con preguntas. La mayoría de mis textos siempre van con preguntas y es porque creo que es una forma de conectar mucho con la gente. Por ejemplo, aquí yo de que digo, ¿qué sería el ser humano si no tuviera sueños o metas que cumplir?
Y aquí sigo contando la historia y digo, el solo imaginármelo me produce escalofríos y una sensación que no te la deseo. Esto me recuerda a mi niñez. Nuevamente estoy contando una historia. Recuerdo estar rodeado de personas que daban por hecho que así sería el resto de su vida, refiriéndose a la pobreza extrema en la que vivíamos. No sé qué será ahora de estas personas, pero lo cierto es que con su mentalidad no muy lejos se puede llegar. La vida puede ser mucho más fácil de la que creemos y todo empieza desde nuestra mente. Podemos lograr lo que queramos y si piensas lo contrario, no creo que sea tu momento de leer este texto. Y ahí sigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contándote una historia con mi historia de vida. Y empecé otra vez con una pregunta. Empezar con una pregunta siempre es algo muy clave porque acuérdense que hay que generar curiosidad en los textos. Cuando tú inicias, generar curiosidad con preguntas funciona súper bien. El punto 4, con un estudio o presentando datos. The New York Times ya nos avisaba en 2011 de que una falla de ortografía puede provocar una caída hasta el 50% de las ventas. Y es algo muy real de que también hay que ponerle mucho cuidado a la hora de escribir. De que cuando escribas, siempre mires primero la ortografía. Es algo que aparte genera mucha credibilidad. Además, si tú quieres empezar a crear de verdad una marca, hay que empezar a ponerle cuidado y mucha atención a cómo estás escribiendo. Si ves que no eres capaz de escribir bien, ve y te vas a Google Docs y escribes desde ahí para que te corrija. Pero si no lo haces de esa forma, no genera la misma credibilidad, así sea por una coma o por un punto. Pero mire cómo puedes tú empezar también a escribir. Esas son formas de empezar a escribir en Instagram, contando historias. 5, con una frase que llame la atención. Una empresa que escribe un copy pobre y no sabe qué decir, no conocer tu cliente es no conocer tu producto. Sería, por ejemplo, una frase para empezar un texto o un copy. Entonces, todas esas frases que tú digas que llamen la atención, puedes empezar también con una frase. El sexto, con una afirmación preocupante. Por ejemplo, yo te puedo decir, 4 de cada 5 emprendedores desaparecerán en menos de 5 años si no saben destacarse en medio de tanto ruido sobre el emprendimiento en Internet. O puedo decir también, 4 de cada 5 coaches van a desaparecer en menos de 5 años porque no saben cómo comunicarse en el mundo digital. O 4 de cada 5 coaches van a desaparecer porque hay muchísimo competencia. Entonces, como no se destacan de los demás, están haciendo lo mismo que el resto, pues obviamente 4 de cada 5 van a desaparecer. Y ahí empiezas a escribir el texto. ¿Qué es lo que haces con este texto? Que estás llamando muchísimo la atención de las personas y obviamente te van a leer. El, Otra forma es hacer con acercamiento. Por ejemplo, si tú eres emprendedor y tienes un negocio en Internet en el que deseas captar potenciales clientes, presta atención a lo que te voy a contar. Ahí generaste la atención de las personas y empiezas a contar la historia. Entonces aquí ya lo llevas, obviamente, a tu nicho, a tu mercado, a eso que estás hablando tú. 8, imaginas o imaginemos. Imagina que hoy inicia tu nueva vida. Yo creo que esto sí lo han visto muchísimo de una forma que empieza mucho, la mayoría de textos empiezan mucho con este copy, pero mire que solamente es el inicio, porque después pueden contarte otra cosa diferente. Aquí dice, imagina que hoy inicia tu nueva vida y puedes contarla quizás con tu producto o con tu servicio, decir que ese producto que tú tienes te va a ayudar a obtener la vida que deseas. Ese producto que tú tienes te va a ayudar a obtener el cambio que tú estás esperando en tu comunicación o en tu mentalidad o en lo que quieras. Pero es la forma, mire que este tipo de cosas simplemente se hacen es para llamarte la atención, porque a veces ni siquiera nos interesa el producto que nos están ofreciendo, pero solamente como nos captaron la atención con un buen comienzo de copy, tú lo vas a leer. Estoy seguro que les ha pasado que leen cosas que ni siquiera están buscando, pero porque te llamaron la atención a través de ese copy. 9, con un descubrimiento o confesión. Hace más de 2 años descubrí algo que me ayudó a entender por qué no lograba mis objetivos de vida.
y era que quizás no me estaba dando cuenta de que mi vida aún no había sanado. Entonces por eso decidí darme un viaje y decidí que iba a dejar todo, que me iba a ir a viajar por Europa para poder sanar mi vida y encontrarme con mi verdadero propósito. Y ahí sigues contando la historia. Por ejemplo, eso es algo mío, de que por eso empecé a viajar. Empecé a viajar porque quería sanar mi vida, empezar y sanarme primero yo, y pues obviamente en ese camino encontré un propósito de vida. ¿Ves? Otra vez contando una historia que es real y vuelve y conecta con las personas. Yo todas estas historias las he contado en Instagram y voy a empezar a publicar, pero sabes, con videos y con demás, porque yo sé que esto funciona y va a seguir funcionando siempre. Siempre, siempre va a seguir funcionando la forma cuando contamos historias. Entonces, paso 2, no pierdas de vista la estructura de tu texto y dale escritura persuasiva. Escribe con intención, con propósito, céntrate en una sola idea por contexto, te ayudará a ganar claridad. Busca un hilo conductor que articule tu texto y aplica todas las técnicas del copy para hacerlo atractivo. Sí, si tú empiezas, por ejemplo, comunicándote con las personas, quizás diciendo tú o usted, sígale hablando de usted. Si empiezas hablando en primera persona o en segunda persona, de esa forma vas a terminar hablando. Si tú empezaste hablando, quizás empezaste hablando de aquí, por ejemplo, que empezaste hablando de qué sería el ser humano si no tuviera sueños o metas, que estás hablando, por ejemplo, aquí de las metas, que al final termines hablando de metas, o sea, no termines hablándome de otra cosa, termines hablando de lo mismo, que tenga un hilo conductor todo lo que me estás comunicando. No empieces a comunicarle a la gente sobre aquí hablándole la importancia de perder peso y al final tú aquí termines hablándole de por qué, no sé, cómo hacer ejercicio. O sea, estás hablando del peso, no puedes desviarte del tema. Tienes que, tal vez el ejercicio lo puedes meter en la mitad y al final sigues otra vez contando la historia del peso. Por eso es importante que tengas un hilo conductor de eso que me estás comunicando. Algo que también funciona súper bien es al final siempre, algo que funciona mucho, mucho es con una postdata. Siempre. Resulta que cuando las personas normalmente no leen, la mayoría de personas no leen, escanean casi siempre. Entonces las personas solamente hacen esto, leen el principio y leen el final. La mayoría de personas. Entonces te leen el principio para saber de qué me vas a hablar, el final para saber de qué trató. ¿Sí? Ese postdata lo que hace es resumir o darte un valor agregado a eso que me acabaste de contar. La postdata funciona siempre súper, súper, súper bien. Yo siempre la pongo para que también empiecen a estructurarla de esa forma. Al final pones una postdata donde agregues un poco más de valor a las personas. O incluso yo utilizo la postdata para decir, tengo esto y esto para ofrecerte a ti también. O sea, te entrego valor en el texto, en el copy, y en la postdata te digo, tengo 2 formas de ayudarte, o tengo 3 formas de cómo te puedo ayudar si te interesa. ¿Va? Obviamente tiene que estar conectado con lo que estabas comunicando. Si estás hablando de emprendimiento, pues entonces la postdata tiene que ser de que vas a ayudarlos con emprendimiento. Entonces, chicos,